Oseas sabía que volviéndose a Jehová podía haber un cambio. Él sabía que volviéndose a Dios iba a haber ese cambio que ellos tanto anhelaban. ¿Cuántos no anhelamos un cambio en nuestras vidas muchas veces? Anhelamos que nuestra familia cambie, que nuestra situación financiera cambie, que nuestra salud cambie y muchos anhelos que tenemos en la vida. Pero ¿qué pasa? Muchas veces anhelamos, pero no hacemos nada para que ese cambio suceda. Entonces así estaba el pueblo de Israel, se quejaban, ¿verdad? Y murmuraban y decían: ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué vivimos estas pruebas, estas luchas que estamos pasando? Entonces Oseas viene y le dice: volvamos a Jehová. Oseas viene con una palabra y dice: volvamos a Jehová. Por eso dice que debemos ser, ¿qué? Cristianos de qué? De corazón, no de confesión. Porque muchas veces hay muchos cristianos que decimos que amamos a Dios, pero de labios. Pero la realidad en nuestro corazón estamos lejos de Dios. Muchos cristianos viven de esa manera, que dice que ama a Dios, pero en realidad está lejos de Dios. Entonces así estaba el pueblo de Israel. Por eso le estaban pasando tantas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque ellos sí decían querer a Dios, pero andaban haciendo cosas malas, andaban odiando al hermano, criticando a uno y a otro, andaban viéndolos mal. Entonces eso, aunque dijeran de labios que amaban a Dios, pero con lo que hacían, cómo actuaban, estaban demostrando otra cosa. No estaban mostrando que amaban a Dios. No amaban a Dios, sino se amaban a ellos mismos. Entonces no debemos ser unos cristianos solo de confesión, sino que de corazón. Debemos ser cristianos de verdad, de corazón, amar a Dios, no solo de labios. No solo decirle: Señor, yo te amo por lo que me vas a dar, sino decirle: Señor, yo te amo por lo que tú eres. Porque muchas veces venimos al Señor por lo que nos puede dar, sí, y Él tiene grandeza. Siempre cuando nos llama, siempre nos da una palabra de bendición. Dios nunca te llama y dice: vas a pasar esto difícil y por eso te traigo. No, siempre da una palabra de bendición. Pero ¿qué pasa? Que en el camino no recibimos esa bendición. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios nos da viene con condición. Viene una condición: camina conmigo y esa promesa vendrá a tu vida. Pero no, decimos: sí quiero la bendición, pero yo sigo caminando a mi manera. El problema es que no vemos eso que Dios ha prometido. Vemos a Abraham, por ejemplo. Abraham, cuando llega a Dios no le dice: Abraham, vas a estar en un desierto, vas a sufrir, ¿quieres seguirme? No, Dios dice: Abraham, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Es la primera palabra que le da Dios. Pero luego le dice: pero camina conmigo a la tierra donde yo te llevaré, pero deja tu tierra y tu parentela y sígueme. Había una palabra de bendición, pero al mismo tiempo había algo que él tenía que hacer. Muchas veces esperamos que Dios haga algo en nuestras vidas. Queremos que Dios nos sane si tenemos una enfermedad, o que Dios nos saque de la crisis, estamos pasando dificultades financieras. Siempre queremos que haga algo Dios con nosotros. Y Dios no tiene problema con hacerlo. Él lo puede hacer, pero el problema somos nosotros, que no hacemos lo que Dios nos manda, o no obedecemos a Dios, pero sí queremos que Dios cumpla con nosotros. Quieres ver la mano de Dios, quieres ver que Dios cumpla en tu vida su propósito, que cumpla eso que tú deseas, esa petición de tu vida. Tienes que obedecer a Dios, volverte a Dios, volverte de verdad de corazón a Dios, no de labios. Como decía, porque muchos hablamos de labios. Dios, no, yo amo a Dios, yo amo al hermano, yo amo a la hermana. Pero dice allá Santiago, dice aquel que dice que ama a Dios, pero si no ama a su hermano es un mentiroso. Eso dice la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Y cuántos cristianos vemos que hace de menos al hermano o a la hermana? Que a veces: no, es que este hermano no es un pecador, lo hago de menos. Siempre empezamos a hacer de menos a otro. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos a nuestro hermano? No importa cuán pecador sea la persona, tú debes amarla. Jesús amaba al pecador, por eso lo criticaban a Jesús. Cuando Jesús vino, Él iba al pecador.
Y lo juzgaban, los fariseos lo juzgaban, decían, si fuera hijo de Dios, no fuera allá con ellos. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Yo vine por ellos, por amor a ellos vine. Ustedes ya están salvos, yo vine por ellos que necesitan salvación. Yo vine por ellos que necesitan un arrepentimiento, que necesitan un cambio. Yo no sé cuál eres tú, si eres ese que de verdad necesitas un cambio o vas a cambiar. Porque muchas veces nos quedamos que venimos al Señor, pero no cambiamos. Venimos al Señor, lo aceptamos, pero no cambiamos, seguimos viviendo la misma vida. Seguimos viviendo nuestra misma vida de antes. No hacemos un cambio nosotros. La palabra dice que cuando venimos a Él, nuevas criaturas somos. Y aquí todas las cosas viejas pasaron. Todo lo pasado pasó. Y ya aquí son nuevas. Cada día de que viene el Señor va a ser una persona diferente. Un hombre, una mujer diferente. Ya no va a caminar de la misma manera. Entonces por eso viene Oseas hablándole al pueblo: volvámonos a Jehová. Volvámonos, venid, volvámonos a Jehová. Dice, ¿por qué? Dice, porque Él arrebató y nos curará. Dice, ¿por qué? Porque Él arrebató. ¿Por qué? Porque estás mal por tu pecado. Pero si vuelves a Él, Dios te va a curar. ¿Verdad? Entonces Oseas le dice, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Dice, hirió, pero también nos vendará. ¿Cuándo? Cuando volvamos a Él. No esperes que Dios te vende, que te cure, si tú sigues en tu mismo camino, en tu misma situación, llevando el pasado contigo, caminando con las cargas del pasado. Tienes que ser una persona diferente. Por eso la palabra dice, venid a mí, los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántas cargas no traemos del pasado? ¿Cuántas cargas del pasado, de nuestra vida pasada, situaciones de familia, de pareja? ¿Cuántas situaciones? Pero muchas veces, aunque estamos en el Señor, seguimos llevando eso con nosotros. Es que esta pareja me hizo esto, por eso no la olvido. Es que este me hizo esto, por eso sigo igual. Debe ser una persona diferente. Te hizo mal, ámalo. No sigas guardando ese rencor, guardando ese rencor hacia esa persona, sino que ámalo como Dios amó, y así Dios te va a amar a ti y Dios va a empezar a obrar en tu vida. Jesús se dio por amor. Jesús vino a esta tierra por amor a nosotros, sin nosotros merecerlo, porque no merecíamos y Él no tiene necesidad de hacerlo, pero por amor se dio para que nosotros tuviéramos entrada a Él, para que nos acercáramos a Él. Y entonces el pueblo de Israel está aquí, están llorando. ¿Pero por qué? Porque están viviendo una vida mala, una vida sin cambio. Necesitamos un cambio si queremos ver la mano de Dios a nuestro favor. Necesitamos que haya un cambio en nuestra vida, volvernos a Dios, no seguir en el pasado. Debemos cambiar. Debemos cambiar lo pasado que traíamos del mundo. Desde que venimos al Señor, somos nueva criatura. Ya no somos los mismos, somos diferentes. Cuando estábamos en el mundo, muchos éramos de una forma, de otra. Pero cuando venimos al Señor, si tú te dejas cambiar, Dios te va a cambiar. Pero tienes que dejarte, tienes que obedecer a Dios. Pero muchas veces, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no veo cambio en mi vida? ¿Por qué me sigue pasando lo mismo? ¿Por qué no me responde Dios? Y vivimos con esos pensamientos. Pero no es que Dios no quiera, es que tú no dejas que Dios te moldee, no dejas que Dios te guíe, sino que tú sigues diciendo, no, pero Dios sabe que me cuesta, sigo llevando esto. No, pues no estás dejando a Dios que te lleve, estás llevando tú lo del pasado, porque estás poniendo excusas que es difícil, que no lo puedes hacer. Pero con Dios todo se puede. Cuando tú decides que Él te guíe, Él va a hacer ese camino difícil, lo va a hacer fácil. Va a ser un camino fácil para ti, no va a ser un camino difícil. ¿La vida del cristiano es difícil? Sí, porque no voy a decir es fácil, pero cuando te dejas guiar por el Señor, eso difícil se hace fácil.
Pero nosotros nos complicamos la vida con nuestro pensamiento del pasado. ¿O recuerden Israel? Israel cuando sale de Egipto, Dios le hace una promesa: te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Porque es lo que Dios hace siempre cuando te llama. Si se dan cuenta de la palabra, todo hombre o mujer que llamó a Dios siempre con palabra de bendición. Muchas veces podría decir, predicadores que critican que no, que hablan de bendición, pero es como Dios habla. Yo no veo en la palabra que Dios venga diciendo: te vas a ir al infierno, arrepiéntete. No, viene diciendo: si vienes a mí, te voy a bendecir. Si vienes a mí, te voy a curar. Si vienes a mí, te voy a sacar de esa situación legal que estás viviendo. Si vienes a mí, voy a restaurar tu matrimonio. Si vienes a mí, voy a restaurar tu familia. Es lo que hace Dios. Pero nosotros nos complicamos la vida, y por eso es que no vemos el resultado, porque no dejamos que Dios nos guíe, que sea Dios guiándonos cada día. Va a haber momentos que vamos a decir: no, pero es que eso está difícil. Es Dios llevándote, por eso que se ve difícil. Pero cuando estés ahí, en ese momento, Dios va a estar para ayudarte. Pero muchas veces no caminamos a ese lugar donde Dios nos está diciendo, por eso nunca vemos la ayuda. Y decimos: que Dios, ¿dónde está? Dios iba a estar ahí contigo donde te estaba diciendo. Los 3 hebreos iban a entrar al fuego, sí. Ellos dijeron: creemos que Dios nos puede rescatar. Y dijeron otra palabra: y aunque no nos rescate, pero seguimos creyendo en Él. ¿Y qué pasó? Los metieron al horno de fuego. Dios, ¿acaso los libró Dios que entraran al horno? No, entraron, pero Dios entró con ellos. Jesús mismo entró con ellos. Dice la palabra que ese horno le echaron fuego hasta 10 veces más. Pero dice la palabra que cuando ellos salieron, ni aún molían. ¿Por qué? Porque se ve difícil. Pero cuando tú dejas guiar por Dios, cuando estés allá en eso que veías difícil, lo vas a ver fácil. Vas a ver fácil, te vas a reír y vas a decir: wow, yo creía que era difícil, pero ahora que veo es más fácil de lo que me imaginaba. Pero cuando obedecemos a Dios, por eso aquí viene Oseas y le habla al pueblo: volvámonos a Jehová. Necesitamos una búsqueda sincera. Si vamos a buscar a Dios, que sea una búsqueda sincera. Nuestra relación con Dios tiene que ser sincera. Es una relación sincera, que vamos a hacer algo y no solo decir y no hacer. Porque muchas veces como cristianos decimos: no, si yo sí voy a hacer esto, a la hora no hacemos nada. Y no es solo de ahora. Recuerda cuando Jesús dio aquella parábola que dice que el padre llamó a 2 hijos y al primero le dijo: hijo, quiero que vayas a hacer esto. Y el hijo: sí, padre, ahí voy a hacerlo, dice. Pero dice que no fue. Pero dice que a la primera dijo: sí, padre, yo voy a hacerlo. Y no fue. Pero dice que fue al segundo y le dice: hijo, quiero que vayas a hacer esto. El hijo le dice: no quiero hacerlo. Pero dice que ese sí fue. Él dijo, tal vez en su corazón sí quería hacerlo, pero el labio dijo que no quería. Dice: ¿de quién se agradó más el Padre? Del que dijo que no, pero lo hizo. Pero muchas veces hacemos como el otro que dijo: yo sí lo voy a hacer, gloria a Dios, sí Señor, lo que tú digas. Y cuando Dios te dice: ok, empieza, no, que lo haga otro. Nos detenemos. Entonces debe ser sincero. Amar a Dios de verdad con el corazón, no con los labios. Yo amo a Dios, cantamos aquel canto: te amo, te amo. Y cuando Dios dice: quiero que camines aquí, no, es que tengo esto aquí. Ahí le está diciendo: no, amo más a esto que a ti. Pero dice: decimos con los labios, pero muchas veces no hacemos. Entonces debemos ser sinceros con Dios, ¿verdad? Hacer lo que Dios dice, amar a Dios con el corazón, no de labios, porque los labios dicen cuantas cosas se les sale. Dice la palabra que la boca o la lengua tiene el poder para matar y para dar vida. Decimos cosas a veces sin sentido, pero con el corazón debemos amar a Dios de verdad, amarlo de verdad al Señor. Pues muchas veces decimos: te amo, pero cuando Dios llama a caminar con Él, ahí no olvidamos.
Nos olvidamos de Dios cuando Dios está ahí. Por eso volvámonos a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que entremos en crisis muchas veces? El pecado, el alejarnos de Dios. ¿Verdad? Muchas veces nos alejamos de Dios no simplemente porque no vienen a la casa de Dios. Muchos cristianos vienen a la casa de Dios y ya están lejos de Dios. No todo aquel que me dice Señor, dice la palabra. No todo aquel que me dice Señor, porque muchos dicen Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Dice, ni siquiera los conozco. O sea que muchas veces decimos, pero nuestro corazón dice otra cosa. Nuestro corazón está lejos de Dios. Pero sí, cuando viene la prueba, momento difícil, decimos Señor, ¿dónde estás? Y el Señor diciendo, estoy aquí, pero tú me has alejado de ti. Entonces debemos volver a Dios. ¿Qué nos aleja de Dios? El pecado. El pecado nos aleja de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel sufría por desobediencia. ¿Por qué? Porque Israel desobedecía a cada momento. Israel, desde el momento que Dios le ofrece una tierra que fluye leche y miel, salen alegres, gozosos, pero al enfrentarse al mar empiezan a decir, mejor estábamos bien allá. ¿Para qué salimos? Tenían una palabra, Dios había dicho que los iba a llevar. Ellos debían, aunque el mar estaba ahí, debían de creer que Dios los iba a llevar. Así tú debes de creer que aunque ves difícil el camino, tú crees que Dios dijo y Dios va a hacer. Dios dijo y Dios hará. Debes de creerle a Dios. Y no detenerte ante lo que veas enfrente, no detenerte a lo que veas al lado, sino sigue viendo a Jesús. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Pero muchas veces nos detenemos. Nos detenemos en el camino, así como Israel. Y luego en el camino pasaron el mar, vieron cómo Dios abrió el mar. Luego en el desierto siguen quejándose. Ahora, Señor, queremos carne. Ahora, Señor, queremos agua. ¿Dónde estás? Mejor estábamos allá. Primero se quejaban. Primero se quejaban de lo que estaban viendo adelante. Cuando ya tenía una palabra de que Dios los iba a llevar a un lugar bueno, ellos lo debían creer. Y mientras ellos iban caminando, si ellos no se fijaban en los obstáculos, Dios iba a ir abriendo el camino. Dios iba a ir poniendo lo que necesitaran ellos. Y Dios lo hizo. Porque dice la palabra del Señor que por 40 años, ¿cómo lo hizo Dios? Yo no sé, pero Dios es Dios de poder. Dice la palabra del Señor que en su calzado nunca necesitaron de calzado en 40 años. Y crecían, sí, porque crecían. ¿Cómo así? Yo creo que Dios hacía que conforme crecía en sus pies, también crecían sus zapatos. Porque Dios es poderoso, Dios lo puede hacer todo. Pero cualquier problemita se quejaban. ¿A dónde está Dios? Estábamos mejor en Egipto, aunque comiendo cebollas, aunque como esclavos, pero ahí estábamos bien. Recordaban del pasado. Dile la palabra del Señor que olvide el pasado y camina hacia el futuro. No te quedes viviendo el pasado. Entonces Israel por eso vivía crisis tras crisis. Después que llegaron a la tierra prometida, ¿qué pasó? Llegaron a la tierra prometida. Oh, gloria a Dios, ya tenemos todo, tenemos tierras, tenemos ganado, tenemos casas, tenemos mansiones, tenían todo. Y dicen, ya no necesitamos a Dios. Ya lo tenían todo. Pero cuando se alejaron de Dios, lo perdieron todo. La palabra dice, lo perdieron todo cuando se alejaron de Dios. Alejaron de Dios, pum, lo perdían. Cuando alejamos de Dios perdemos muchas cosas. Perdemos la felicidad, perdemos muchas cosas, vienen a nuestra vida. Y luego todavía nos quejamos. Todavía nos quejamos y decimos, Dios, ¿dónde está? ¿Cuánto tiempo le he servido? Dios ahí está, lo que pasa es que tú te estás alejando de Él. Por eso vemos nuestra vida ir, en vez de ir mejor, como que vamos para atrás. Como que en vez de que nuestra familia se restaure, como que nuestra familia se está poniendo peor. No vemos un cambio. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos el cambio? Porque nosotros no cambiamos. ¿Quieres ver un cambio? Tú tienes que hacer el cambio. Tienes que empezar a cambiar tu vida. Israel estaba viviendo crisis. ¿Por qué? Porque siempre pasaba alejándose de Dios. Imagínense, me llama la atención que digo, wow, ¿cómo es que Israel, Dios le da una tierra ya con casas, con mansiones, con todo?
que dice la palabra que, si no estoy mal, 3 años y medio vivieron sin trabajar de todo lo que les dejaron los que sacaron de ahí, y con sus propias tierras, sus propias casas. Imagínense todo lo que Dios les dio. Pero luego se alejan de Dios. ¿Cómo terminaron? En cuevas. En cuevas, escondiéndose en cuevas. Después de tenerlo todo, termina en cueva. ¿Por qué? Por alejarse de Dios. Porque venía el enemigo, sembraban sus siembras, venía el enemigo y se las robaba. Cuando ya se daba, venía y ellos tenían que huir a esconderse a las cuevas. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios, se habían olvidado de Dios. Pero Dios se los dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Dios se los dijo. Mientras tú ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, Dios va a estar siempre para proveer. Dios te va a hacer siempre cabeza y no cola, dice la palabra del Señor. Dice la palabra también, dice: y nunca pedirás prestado, sino que las naciones vendrán y te pedirán a ti que tú les prestes. Esas son las promesas de Dios. Pero ¿cuándo? Cuando pongas primero a Dios. Cuando ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, entonces vas a ver la mano de Dios en tu vida. Necesitamos volvernos a Dios, amarlo de verdad y no de labios. Dice el versículo 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Vemos, Oseas llega al pueblo y le dice: volvámonos a Jehová y Él nos curará. Volvámonos a Jehová, Él vendará nuestras heridas. ¿Verdad? Porque ¿cuántos no tenemos heridas o tienen heridas del pasado? Heridas todavía de un matrimonio fallido, de una familia fallida. Tenemos heridas. Pero Dios dice: yo quiero restaurarlas, yo quiero vendarlas, yo quiero curarlas. Pero ¿estás listo o estás dispuesto a dejar de que Dios te cure? Entonces el pueblo dice: vamos a volvernos a Dios. Yo no sé si tú estás dispuesto a volverte a Dios y amarlo de verdad de corazón. No sé qué tan dispuesto estás. En esta mañana tuvimos una junta de managers y cuando estaba allá me dice una palabra, me da uno de ellos, ¿verdad? Vamos a lo básico, o volvamos al principio. Y esa palabra me retumbó todo el día. Todo el día estuve esa palabra que decía: ¿por qué esta palabra? Porque muchas veces queremos hacer tantas cosas que bueno, no veo la mano de Dios. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ayunar, voy a sacrificarme, voy a hacer. Así estaba el pueblo. El pueblo, cuando salieron de Egipto, ven algún lugar donde Dios les diga al pueblo: ayunen primero, oren y luego los voy a llevar a la tierra prometida. No lo veo. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo viene y dice: volvámonos a Jehová, le dijo Oseas. Pero luego viene Dios y les dice, porque ellos dicen: bueno, vamos a empezar a hacer sacrificios, vamos a empezar a hacer holocausto y vamos a volvernos a Dios. Entonces Dios se les aparece y les dice: no quiero sacrificios. Dios viene y les dice: no quiero sacrificios. Dice, por eso dice: porque misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia significa amor. Misericordia es amor. Entonces dice: no quiero sacrificios, quiero amor. Quiero que me amen de verdad y que se amen unos a otros. Es lo que viene Dios a decirles: no quiero sacrificios, quiero que se amen unos a otros. Porque muchas veces queremos que Dios haga algo y sí, venimos o ayunamos a Dios: Señor, sí, sáname, cúrame, haz esto y lo otro, y ayunando y orando. Y Dios diciendo: pero si todavía no le hablas a tu hermana, no le hablas a tu hermano, ese ayuno, ese sacrificio no le agrada a Dios. No importa cuánto nos sacrifiquemos, pero si todavía guardamos rencor a un hermano, una hermana, a un amigo, no importa cuánto te hinques. Por eso no vemos la mano de Dios,
Pero Dios dice, quiero misericordia y no sacrificio. Entonces, ¿qué necesitamos? Amar a Dios de verdad, porque misericordia significa amor. Entonces, ¿qué dice? Amor quiero y no sacrificio. Si no vemos la palabra allá a Juan o a Pablo, mira que dice, puedo profetizar, puedo tener tanta fe y decirle a este monte, muévete de aquí, echa en medio del mar, puedo hacer tantos milagros, pero si no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. O sea, no creas que porque, ay Dios, veas a uno que Dios lo usa para que haga milagros, que resucite muertos, que profetice, pero si no tiene amor, eso no me causa nada. ¿Por qué? Si no hay amor, dice Pablo, nada soy. Nada sirve. Y tú ves a alguien que Dios lo usa en milagros, señales, prodigios, pero si ves que está odiando a sus hermanos, no es de Dios. La palabra es clara, dice nada soy. Y por eso Jesús lo dijo, en aquel día dirán, pues si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Y qué dice Jesús? Yo les diré, no los conozco. Porque los hay. Hay personas que tú ves que profetizan, que Dios los usa en milagros, pero lo ves que, no hombre, mira a otro de menos. Mira al hermano y dice, no, tú no estás a mi nivel. Sí, hay mucho que solo Dios lo levanta y ya se siente que ya vuela, ya que no puede tocarlo los demás. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Si no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a tu hermano sobre todas las cosas. Porque si no amas a tu hermano, así digas que amas a Dios, así hagas lo que hagas y digas que si amas a Dios, es mentira, dice la palabra. Porque si no amas a tu hermano que lo puedes ver, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Dice, eres un mentiroso. Así dice la palabra. Entonces por eso viene Dios y le dice al pueblo, misericordia quiero y no sacrificio. Yo no sé si tú amas a tu hermano, amas a aquel que te hace mal. No sé si amas a aquel que tal vez hizo una mala mirada, o que tal vez te insultó en el trabajo. Yo no sé si lo miras de la misma manera o no le hablas. Tiene que haber ese cambio en nosotros. El mundo tiene que ver que somos diferentes. Porque somos diferentes, la palabra lo dice. Jesús lo dijo, somos diferentes. Muchas veces muchos cristianos se comparan a fulano, mengano. Digo, la palabra dice somos diferentes. Estamos en esa tierra. Nos vemos iguales, pero no somos iguales. Jesús dijo, ¿de qué sirve que tú ames solo al que te ama? El mundo lo hace también. Si hace lo mismo, eres igual que ellos. Pero dijo, nosotros somos diferentes. Dijo, tú ama al que te aborrece, ama al que te hace mal. Porque Jesús, cuando lo estaban dando latigazos, cuando lo crucificaron, Jesús decía, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús tenía el poder para poder decir, Señor, ya cábalos. Pero no, Él decía, no saben lo que hacen. Sí, el mundo muchas veces te va a criticar. Va a decir, ay, se cree cristiano. No, miren si es bien así. Oh, miren esto y lo otro. No importa. Ellos no saben, no entienden. Dice la palabra del Señor que para el mundo lo que nosotros hacemos es locura. Pero dice que para nosotros es poder de Dios. Porque el mundo no entiende muchas veces. Ellos lo ven y dicen, no, están locos. Porque no lo entienden. Por eso Jesús dice, la palabra del Señor, que Jesús iba al mundo, le predicaba, dice, y les predicaba de modo que no entendieran. Así dice la palabra. Porque dice, pues, no querían entender. Pero dice, pero con sus discípulos se iba sola y les explicaba, dice, les decía, miren, esto que dije allá significa esto. Pero a aquellos no se los decía cómo que significaba lo que él decía. ¿Verdad? Entonces debemos amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Que Él nos ofrece restauración física, restauración espiritual.
Mira, porque muchas veces perdemos esa conexión con Dios, perdemos esa intimidad con Dios. Mira, por una u otra razón la perdemos. Pero ¿cómo se produce un cambio en nuestra vida? Con una búsqueda sincera. Busca a Dios sinceramente. Busca a Dios con sinceridad. No lo busques por compromiso. No lo busques porque tienes que hacerlo. No vayas a la casa de Dios porque tengo que ir a la casa de Dios porque soy cristiano. No. Ve porque de veras quieres hacer un cambio en tu vida. Quieres estar con Dios porque de verdad quieres a Dios, porque de verdad amas a Dios. Porque muchas veces lo hacemos, es que me toca ir, es que soy cristiano, tengo que estar allá. Dice la palabra del Señor. También dice no, dice porque quiero misericordia y no sacrificio. Sacrificio es cuando sacrificas algo. ¿Cuántos no sacrificamos muchas cosas? Sacrificamos familias. Como cristianos muchas veces sacrificamos tiempo. ¿Verdad? Quería hacer esto, pero voy a la casa de Dios. ¿Verdad? Sacrificamos ciertas cosas. Pero dice Dios, quiero amor, no sacrificio. Porque cuando amas a Dios, ya no va a ser un sacrificio. A ver, cuánto, siempre lo he dicho, cuando tú amas a alguien terrenalmente, los que han amado de verdad, dices, no, por ejemplo los hombres, la novia está sola ahorita, me está llamando, no, pero tengo esto que hacer. ¿Cuánto hacemos eso que tenemos que hacer y dejamos a la novia parada? Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo en mi país, tal vez en estos tiempos ya no, pero dejabas de comer, dejabas de hacer lo que fueras si sabías que tenía una oportunidad de verla al menos. Sí, los hombres, estoy hablando de los hombres, no de las mujeres, ¿verdad? Pero los hombres hasta dejabas de comer, o si fuera que tenías que, tu papá se podía estar muriendo, pero tú querías ver a la que amabas. ¿Es verdad? No sé si solo a mí me pasó, pero es la verdad. Eso es amar. Que cuando amas algo ya no va a ser un sacrificio, porque no decías, tengo que ir a ver a la novia otra vez. Es que la quiero conquistar, pero hoy no tengo tiempo. ¿Cuánto decimos eso? Cuando andas conquistando a alguien y dices eso. No importa, escapa y dejas hasta el trabajo por ir. Sí, cuando de verdad amas. Yo lo hacía. Por eso le digo, no sé si todos, o yo fui raro, ¿verdad? Pero sí, yo dejaba mi trabajo, dejaba días mi trabajo, decía, tengo la oportunidad de ir a verla, me voy ahorita. Eso es amor. Pero muchas veces nos decimos, amo a Dios, pero no, hoy tengo calentura, hoy me duele la cabeza, hoy estoy cansado. ¿Qué amor es ese, verdad? Cuando amabas a la pareja que estabas conquistando, ¿verdad? Estoy hablando cuando estás conquistado, porque ya cuando estás juntos es muy diferente, ¿verdad? Por conquistar hacemos cualquier locura, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Uno hace lo que sea. Uno hace lo que sea, pero decimos amamos a Dios y vamos ahí cuando, es que mis niños, es que mi esposo, es que esto y que el otro, el gato, el perro y la gallina y todo. Echamos tanto, ¿verdad? Cualquier pretexto porque no lo amamos. Hasta inventamos pretextos. Cuando tú inventas un pretexto por no ir a la casa de Dios, esa es seguridad de que no lo amas. Sí. Cuando amas algo, tú haces lo que sea por ello. Jesús nos amó y nos ama. Por eso Él estaba en su trono. ¿Quién estando en su trono? Pongamos por ejemplo el presidente de Estados Unidos, Trump, estando allá en su presidencia, va a ver aquí a uno muriéndose aquí o algo, va a decir, voy a ir de aquí, voy a ir allá a Plainwell porque pobrecito ahí está en la calle que necesita ayuda. No. Puede mandar a alguien si es casualidad, pero no va a bajar. Pero Jesús lo hizo porque Él nos ama. Jesús bajó del trono sin nosotros merecerlo. Él bajó y dijo, voy por amor a ellos. Él lloraba el Padre en el cielo diciendo, esta creación que creé, la creé para gloria mía, pero se han corrompido. ¿Qué voy a hacer? No había oportunidad. Jesús le dice, yo voy para que ellos vuelvan.
doy mi vida por ellos. Eso es amor. Entonces necesitamos una búsqueda sincera a Dios. ¿Verdad? Debemos hacer ese cambio en nuestra vida. Debemos cambiar, ya no andar por apariencias, no caminar por apariencias, sino caminar por amor. Caminar por amor a Dios, eso va a hacer la diferencia en tu vida, que tú de verdad ames a Dios. Por eso allá en Apocalipsis dice la palabra del Señor Jesús: vuelve a tu primer amor, porque sin amor no se puede. Si tú no amas a Dios, así hagas lo que hagas, te va a costar. Pero cuando amas, vas a hacer lo imposible por estar con el amado. Cuando amas a alguien, haces lo imposible por estar con él. ¿Verdad? Yo no sé cuántos aman a Dios. No sé si hay alguno que ame a Dios aquí. También dice: y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento, que lo conozcas más. ¿Verdad? Por eso no quiero sacrificios, quiero amor. No quiero holocaustos, quiero que me conozcas. Dice conocimiento, quiero que me conozcas. ¿Por qué? Porque muchas veces voy a mandar una ofrenda a fulano para que ore por mí, por mi enfermedad, ¿verdad? Ofrendamos algo, pero no conocemos a Dios. Queremos que alguien más lo haga por nosotros, cuando Dios nos está pidiendo ese sacrificio. Holocaustos. Holocausto era cuando venían los israelitas, agarraban un animal, un cordero, y lo sacrificaban en el altar. Era un holocausto, o sea, una ofrenda, algo difícil. Así como Abraham, cuando tuvo que llevar a su hijo que lo iba a sacrificar, era un holocausto, una ofrenda a Dios. Pero Dios jamás se queda con nada. Pero muchas veces nosotros, no, es que esto y que lo otro. Pero cuando Dios le dice a Abraham: ve, sacrifica a tu hijo, Abraham solo tenía que obedecer. Abraham no le dijo Dios: vaya y ahí no lo voy a matar. No, Dios dijo: sacrifícalo. Pero Dios jamás te va a quitar lo que te ha dado. Solo tienes que creerle. Por eso Abraham, cuando está allá llorando, tal vez llorando, pero va obediente. Vaya con el cuchillo. Dice la palabra, cuando él va así, le dice a Dios: detente, Abraham, ya me di cuenta que sí me amas. Porque muchas veces Dios nos tiene que pasar por fuego para ver, porque en el fuego se ve a quien amas de verdad. ¿Verdad? Entonces Dios no anda buscando sacrificios, no anda buscando holocaustos. Él anda buscando que lo ames sinceramente. Ama a Dios de verdad, no de labios, no de apariencias, sino que amemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. ¿Quién puede engañar a Dios? Podemos decir: el pastor no me ve. Pero muchas veces nos equivocamos. Creemos que con que el pastor no nos vea, lo estamos engañando al pastor. Es a Dios. Por decir la palabra, Dios no puede ser burlado. Pues muchas veces es como quiera, no me vieron en la iglesia los líderes. Dios te está viendo. Cuando crees que estás engañando al pastor, es a Dios que lo está tratando de engañar. ¿Verdad? Porque recuerden cuando Pablo iba siguiendo a los cristianos, Jesús no salió y le dijo: Pablo, ¿por qué sigues a los cristianos, a mis hijos? Jesús no dijo eso. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué me persigues? No era Jesús, era a los cristianos. Pero Jesús dice: es a mí. Cuando haces algo a un hijo de Dios, no es al hijo de Dios, es a Él mismo directamente. Muchas veces nos equivocamos, creemos: esa hermana se lo merece, o ese hermano se lo merece porque es así. No sabes que a Dios mismo está haciéndoselo. Así lo veas, que sea pecador, sea como sea, tú lo puedes ver, porque muchas veces vemos lo de frente, pero no vemos la realidad, cómo está el corazón delante de Dios. Así cuando estaba ya Samuel, que Dios le dice: ve a ungir al nuevo rey, vete a la casa de Isaí. Samuel, el profeta de Dios, ¿qué es lo que decía? Él dice la palabra que era como que Dios mismo hablaba.
Y cuando llega allá a un Samuel, me llama la atención que Samuel llega y dice: este es el que Dios quiere para rey, porque tiene porte de rey. Pero dice Dios: no. Dice: entonces este tampoco. Ni uno de los que él miraba, él creía por el porte, él miraba las apariencias, a pesar que era un hombre de Dios, profeta de Dios, que hablaba como Dios. Pero Dios le dice: yo no miro el físico, yo miro el corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu corazón en esta hora? ¿Dónde está tu corazón? Dios no puede ser engañado. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Cuál es tu corazón hacia Dios? Pongo de pie. ¿Dónde está tu corazón? Yo te invito en esta noche a reflexionar. ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está hacia Dios? ¿Está hacia Dios porque de verdad quieres estar con Él? ¿O por lo que Él te puede dar? Él te puede dar todas las cosas, pero mientras estés solo por lo que te puede dar, no lo vas a ver. Tienes que amarlo primero para que suceda. No sé cuál es tu deseo, no sé cuál es tu corazón delante de Dios, pero Él dice que Él conoce el corazón de cada uno. ¿Verdad? Yo no puedo ver tu corazón, no puedo ver lo que hay en tu corazón, pero Dios sí. Dios, que todo lo ve. Dice la palabra que Él lo sabe, todos tus pensamientos. Aún no ha salido la palabra de tus labios cuando Él ya la sabe. Él todo lo conoce. Todo lo conoce nosotros. Entonces, ¿dónde está tu corazón en esta hora? ¿Dónde está tu corazón? ¿Quieres acercarte a Dios así como le dijo Oseas al pueblo? Volvámonos a Jehová, porque Él arrebató o nos quitó la alegría o nos quitó la paz. Dice: y nos curará. Dice: nos hirió, pero Él nos vendará. ¿Cuándo? Cuando volvamos a Dios, cuando lo amemos de verdad. Ama a Dios de verdad. Ama a Dios de verdad por lo que Él es, no por lo que nos puede dar. Sí, Él hace promesas, pero también como decía, esas promesas vienen con condición. Las promesas vienen con condición, que tienes que caminar con Él. Tienes que amarlo de verdad con el corazón. No sé qué tiene en tu corazón, si de verdad quieres volverte a Dios o quieres vivir como has vivido siempre. Yo te invito en esta hora que reflexiones. ¿Quieres caminar con Dios? ¿Quieres amar de verdad a Dios si no lo amas? Yo te invito a que reflexiones en esta hora. Si quieres amar a Dios de verdad o solo de labios. Debemos amar a Dios de verdad, ¿verdad? Debemos amar a Dios de verdad, con el corazón sincero. No hacerlo por fuerza, no hacerlo porque tengo que hacerlo, no. Sino de verdad decirle: Señor, no me nace ir a la casa de Dios, no me nace, pero quiero amarte, enséñame a amarte. Pídele al Señor que te enseñe a amarte si no lo amas. Dile: Señor, no sé cómo amarte, quiero, pero no sé cómo hacerlo. Tienes que amarlo. Si quieres amarlo, tienes que pedírselo. Porque muchas veces decimos: sí, quiero amar a Dios, pero no sé cómo. ¿Cómo se ama a Dios? Viviendo en intimidad con Él. Porque ahí lo vas conociendo. Porque Él dice: quiero conocimiento en vez de holocausto. O sea, dice: no quiero que te sacrifiques, quiero que me conozcas. ¿Y cómo vas a conocer a Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Teniendo intimidad con Él, yendo con Él a la mañana y decir: Señor, ¿dónde estás? Quiero que estés conmigo, quiero conocerte, y buscarlo cada día. Y te vas a dar cuenta que en el momento menos esperado vas a amar lo que tú mismo te vas a sorprender y vas a decir: ¿cómo es que ahora quiero estar con Él todo el tiempo? Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos volver al primer amor. Por eso me retumbaba esa palabra en este día desde que la dijeron: back to the basics. O sea, a lo básico, volver a lo básico. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando empezamos amando a Dios de verdad, pero en el camino muchas veces
tantas cosas en el camino que nos van alejando poco a poco de Dios. Vamos dejando esa intimidad con Dios, vamos haciendo un lado y eso apaga ese amor en nuestra vida. Pero nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para volver al primer amor. Dejemos amar a Dios de verdad. Queremos ver un cambio. Amemos a Dios de verdad.